Sócrates, Platón, Aristóteles, Tríada. Sofistas, pensadores contemporáneos a ellos que diferían de ellos, porque su posicionamiento frente al saber era diverso, política, enseñanza, etc. El filósofo se para en un lugar de no saber, y con la pregunta quiere acercarse a ese conocimiento o verdad. En cambio, el sofista, le falta la parte del filo, es simplemente un sofos, un sabio. Ellos se consideraban eruditos en sus materias, eran maestros por remuneración, eran maestros de retóricas, argumentaban de manera ordenada y clara y eso daba la sensación que ese saber era sólido. Esa era la estrategia de la retórica, muy enfocado a lo político, para ganar votos. Eran muy relativistas y subjetivistas, no creían que haya una verdad, solo dependía de cómo expresabas las ideas. No creían en los absolutismos ni dogmatismos. Protágoras, un ejemplo. Es el extremo del relativismo filosófico. Otro, Borgia, él dijo que el hombre con sus palabras provoca pasión o debilitamiento en las personas. Fármacon, de donde deriva fármaco, significa tanto veneno como remedio, por lo tanto, un fármacon en su justa dosis podía curar, o en mala dosis podía enfermar o matar y él decía que las palabras tenían el mismo efecto. Las palabras pueden construir o destruir el alma del ser humano. Los sofistas eran mercenarios del saber, eso decía Sócrates, él era muy combativo. Él era un soldado que en su retiro se dedicó a pensar en el origen de las cosas, la no tenía un origen de educación. Para Descartes el sujeto es el hombre que piensa. Yo solo sé que no sé nada, se le atribuye a Sócrates, aunque es apócrifa, no aparece en los textos de Platón. Sócrates va a ver qué es lo que saben los hombres que dicen que saben, les pregunta sobre la ética, la valentía, virtud. Y llegan a la conclusión que estos hombres piensan que saben, pero en realidad no saben porque saben lo que saben. Es sostener algo que no tiene base ni fundamento. Su vocación era enseñar al otro preguntarse sobre las cosas, esto es la vocación del filósofo, el cual no es un maestro de contenido pedagógico, sino que enseña un método para preguntarse y aproximarse al conocimiento de las cosas. Sócrates afirmaba que dentro del proceso de conocimiento, Eros se podía encontrar en la intersección de dos principios de razonamiento. Texto de Carson, Ann. El método socrático conlleva a dos partes. El primero era catarsis, él se acercaba a una persona y le pedía que le explique ya que él no sabía nada, y que le dé argumentos, él a partir de hábiles preguntas desarmaba el discurso del otro, lo hacía con ironía. Pero purgaba el conocimiento erróneo, depurando el que creía saber para llegar al segundo momento que él denominaba mayéutica, momento positivo, porque va a generar un nuevo saber que va a venir de la persona que se está preguntando las cosas, es un conocimiento que se da a luz desde el interior. Así como su mamá ayudaba a dar a luz a niños, así un filósofo tiene que ayudar a dar a luz su conocimiento, que no puede venir de afuera, sino que nace del interior de la persona. Un conocimiento significativo, que perdura que en el ser humano es el conocimiento que nace de nosotros a partir de las preguntas que nos hacemos. El conocimiento y la verdad no provenían necesariamente de otros, sino que podían ser desvelados a través del diálogo y la reflexión. Cuando uno no tiene respuestas que le sirvan es porque no se está haciendo las preguntas adecuadas. Correcto o incorrecto ya lleva a un juicio, adecuado busca la utilidad de lo que estamos pasando. Platón, discípulo predilecto, consagra su obra a la elaboración del personaje Sócrates. Sin embargo, es bueno aclarar que el Sócrates de Platón es totalmente opuesto al de los otros dos autores. Según lo leído, los principales baluartes éticos de Sócrates. ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Qué sostiene su método? La vida de este personaje es muy interesante, no sorprende que haya marcado un antes y después en la filosofía, ya que dio un giro en el enfoque de la misma. Se corre el eje, de lo externo a lo interno. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Y como vimos, Sócrates tenía un método, primer momento, refutación, ironía y catarsis, y este no era tan agradable ya que confrontaba con el saber, o no saber, del individuo. Él admitía el trago amargo que quizá podía ser enfrentarte al derrumbe de sus ideas, pero con un fin mayor, un propósito iluminador. Su bandera fue que el conocimiento genuino solo surgía de la autoexploración y el análisis crítico a los saberes de uno y eso nos derivaba al segundo momento, mayéutica, dar a luz. Este un poco más agradable ya que provocaba ese clic en la persona, la hacía salir de su zona de confort de conocimiento y provocaba una búsqueda de la verdad. Él tomaba esta tarea como su propósito, llevando a la gente a que pudieran construir un saber más sólido, con mejores bases. Diferencias fundamentales entre los sofistas y la doctrina socrática. El valor real del solo sé que no sé nada. El método socrático. Primer momento, refutación, ironía y catarsis. Segundo momento, mayéutica, dar a luz.
La filo separa los elementos, trata de interrogar toda idea no para que no quede en pie sino para que se siga moviendo el saber. Esto hace que se generen nuevas alternativas, nuevos caminos. Volver una idea hermética casi que lo vuelve dogmático o inamovible. Bajo la afirmación * la época no es un aspecto a tener en cuenta a la hora de establecer la pregunta por el ser, *es falsa *. Esto se debe a que, según filósofos como Martin Heidegger, la comprensión del ser está profundamente influenciada por el contexto histórico y cultural en el que se plantea. Heidegger argumenta que la interpretación del ser varía a lo largo del tiempo, ya que cada época tiene una manera particular de entender y abordar las cuestiones fundamentales. Por lo tanto, la época es un factor crucial para establecer la pregunta por el ser, ya que condiciona la perspectiva desde la cual se formula. Bajo la afirmación * el ser se nos muestra en la historia *es verdadera *. Según Martin Heidegger, el ser no es algo fijo y ahistórico, sino que se revela en el contexto del tiempo y la historia. Para Heidegger, el ser se manifiesta a través de los diferentes momentos históricos, lo que él llama la historicidad del ser. Esto significa que la comprensión del ser está condicionada por la experiencia y el contexto histórico de los seres humanos. Así, el ser se despliega y se nos muestra a medida que la historia avanza. Según Carpio, el ser se nos muestra en la historia, el ser se manifiesta a través de la historia y se revela en el desarrollo de los eventos históricos. Para Carpio, la historia es un ámbito crucial para explorar y comprender la naturaleza del ser. El conocimiento o saber científico se distingue por las siguientes características. 1. Es espontáneo. 2. Es sistematizado. 3. Es explicativo. 4. Aspira a ser un conocimiento objetivo. ¿Quién pasó a la historia como el primero filósofo? Tales de Mileto. Las mesas son entes. Verdadero. La filosofía es un saber con supuestos e hipótesis. Dado que es un saber crítico, le interesa desmentir los postulados falsos y, de esa forma, avanzar en el proceso de conocimiento. Falso. La época no es un aspecto a tener en cuenta a la hora de establecer la pregunta por el ser, falso. La pregunta por el ser debe comprenderse en tanto acontecimiento. Verdadero. Según Carpio, el ser se nos muestra en la historia, verdadero. El ente es lo que hace que el ser sea. Falso. La filosofía carece de resultados universalmente válidos. Verdadero. El concepto de arché o arjé se refiere al origen de todas las cosas, verdadero. La filosofía es una asesina serial porque no deja ningún pensamiento con vida. Falso. La frase pantapyro o todo es fuego fue enunciada por Tales de Mileto falso. El modelo del empirismo es hipotético deductivo verdadero. El empirismo es una corriente filosófica que sostiene que todo conocimiento se basa en la experiencia sensorial. El empirismo es una corriente filosófica que sostiene que todo conocimiento se basa en la experiencia sensorial.